Bello día a todos, bienvenidos a Opicápsulas. Estamos en el especial de mujeres en este noviembre maravilloso y con nosotros está, Judy Joana Pérez Corredor. que es de... Hago parte de la Red Roja y Violeta de MODEL. Gracias. También nos acompaña Nicole Sandoval, yo hago parte de la Red Rojo y Violeta, de los Maestros por la Educación, el modelo. y Pau. Hola, soy parte de la Red Roja y Violeta. Buenas tardes, bienvenidas a compartir nuevamente este espacio súper importante para todas las mujeres y todos los hombres que están acompañándonos en Opicápsulas. El día de hoy queremos charlar un poquito sobre cómo ha sido, cómo se han dado las violencias al interno de las organizaciones, las que ustedes de pronto pertenecen en este momento o que han pertenecido. Que hablemos un poquito como de eso. Sería chévere. ¿Qué piensas, Pau? Bueno, parece un tema súper amplio y es un reto, creo, de las organizaciones en general, trabajar el tema de las violencias basadas en género. De hecho, está en boom pues algunos temas de violencias basadas en género dentro de ciertos sectores de izquierda que, pues digamos que hablan y promulgan unas posiciones de construcción importantes en varios ámbitos, pero la violencia de género es un reto porque está muy normalizada, porque pues son espacios mixtos, porque aún hay un trabajo muy grande por hacer, porque las organizaciones se han centrado en ciertos, de pronto, objetivos políticos, pero digamos que es más fácil todos unidos y todas y todos unidos con una causa en específico, a que eso, pues digamos que el tema de las violencias basadas en género atraviesa las organizaciones dentro. Entonces es un reto aún mayor porque no solo vamos hacia allá, sino aquí también, y esto pasa acá y hay que trabajarlo conjuntamente, y hay que estructurarlo conjuntamente, y puede pasar que al interior suceda y hayan fisuras, hayan, digamos, diferentes posturas, haya hasta una sensación de amenaza al proyecto político, que empiecen a tener otras fuerzas ahí donde también se genera impunidad, silencios, pactos patriarcales y demás, porque pues digamos que es confrontativo el tema de la violencia basada. Pero mire que eso tiene que ver también porque en este momento el tema de las violencias trasciende la ideología. Digamos que hemos también pasado por unos periodos de discusión en donde la lucha de clases era una lucha fundamental en la reivindicación de las organizaciones revolucionarias, políticas, que también en MODEP ha pasado por esas discusiones, pero que nos hemos dado cuenta que la lucha de clases no subordina, ¿sí? Y también si no lo vemos de manera integral, no identificamos que también está la lucha contra el patriarcado, que es lo que hemos venido reconociendo, y eso implica identificar otras matrices de opresión que, que están asociadas al género, y que ello implica analizar que ni machos de izquierda ni machos de derecha, porque precisamente esas experiencias que han habido de violencias también al interior de las organizaciones de izquierda nos han hecho pensar que es más allá, o sea, la discusión es mucho más compleja, es más amplia, y es necesario discutir. Y es necesario discutirla también a la luz de la política, de la ideología, de las luchas que las mismas organizaciones nos replanteamos, para pensar que también la lucha contra el patriarcado hace parte también de una matriz importante de identificar la subordinación y los lugares de privilegio que también ejercen los hombres, pero también como un sistema que sostiene unas desigualdades y que en el capitalismo se expresan en dominios del capital, del control de los recursos, pero también sobre el cuerpo de las mujeres. Y al interior de las organizaciones políticas se refleja también a partir de esos machismos en los que decimos, no es solamente los compañeros que hacen parte de una organización, por el hecho de ser parte de la organización, ya somos entonces totalmente revolucionarios y por lo tanto no ejercemos prácticas. Eso es parte también de la conciencia permanente y de construcción que debemos tener para identificar que sí en las organizaciones políticas
hay denuncias por violencias basadas en género, hay compañeros de las organizaciones que han ejercido violencias en muchas organizaciones, incluso en la última década, también en varias organizaciones de América Latina. Recuerdo mucho un video que vi de Rita Segato denunciando a Daniel Ortega, presidente en ese momento de Nicaragua, cuando ejercía en plena época de la revolución sandinista, pero era un abusador de su hija, ¿sí? Por muchos años. Entonces eso es parte de los cuestionamientos que como referentes, pero en lo cotidiano, digamos, ya no en casos como tan emblemáticos, pero se da uno cuenta que efectivamente también al interior de los procesos existen estos casos y no debe ser parte también de los programas y de las discusiones políticas de las organizaciones para identificarlas, combatirlas y generar alternativas que permitan también abordarlas y construir programas comunes que nos ayuden a superar. Sí, yo creo que las organizaciones sociales y políticas hemos avanzado y trascendido más allá precisamente de las discusiones políticas de clase, como decía Judy, a pensarnos en lo cotidiano y precisamente a pensarnos que lo personal es político y ponerlo en práctica, ¿sí? Porque no es que no hayan sucedido violencias basadas en género en las organizaciones, siempre han estado presentes, pero se quedaban en esos espacios privados o en esos espacios de no lo digamos porque generamos conflicto y lo principal es esta lucha en este momento. Y yo creo que ahora es como si hay que decirlo porque precisamente es en esas prácticas cotidianas que transformamos la política, lo político y transformamos nuestras formas de ser, estar, construir otros proyectos. Y esto no está mal, creo que es algo que, claro, genera tensiones, pero también es la posibilidad para poder avanzar en identificar de una manera más organizada las prácticas patriarcales que se desarrollan en diferentes espacios, para identificar también cómo se participa en ciertas instancias de las organizaciones y entre todas y todos generar unos acuerdos y ratificar unas rutas que nos permitan construir unas organizaciones más democráticas, unas organizaciones con un enfoque de género claro, ¿cierto? Entonces creo que identificarlas y abordarlas abre un paso a la construcción, pues al fortalecimiento más bien de las organizaciones. Me va a poner un poco de pronto incómoda, ¿sí? Pero ustedes particularmente, ustedes han sentido violencia, ¿qué tipo de violencia dentro de la organización? ¿Ustedes o la han visto hacia otras compañeras? ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro, ¿Sí? el MODEL, de hecho, nosotras hemos emitido, hemos construido documentos en relación a las prácticas patriarcales al interior del MODEL, ¿sí? En este caso. Y hemos evidenciado que han habido prácticas, por ejemplo, de creer que las compañeras, cuando se ejercen lugares de dirección de los compañeros, las compañeras no tienen la misma posibilidad o la misma condición para ejercer lugares de dirección y en ese sentido son ellos los que ejercen un lugar de poder que también puede ir ligado a relaciones afectuosas, sexoafectivas con las compañeras que también generan pues una condición de subordinación al interior. Que limitan el desarrollo político de las mujeres que están al interior. Discusiones como el hecho de plantear la importancia de que haya mujeres al interior de la organización. Eso es algo importante porque realmente ir a reuniones, por ejemplo, muchas que ya somos mamás, ir a reuniones, en qué espacios, en qué momentos, que realmente permitan que las mujeres podamos ejercer lugares, activismo político, lugares de dirección, aún con las responsabilidades que implica también la construcción pues, de una familia y ejercer también la maternidad. Esas son discusiones que hemos puesto. Y en particular ahora, pues
Yo en lo particular, en lo personal, sí veo atrás, desde lo que conozco ahora del feminismo, de lo que es violencias, yo creo que sí viví violencias en el pasado en relación a lo que yo menciono, de compañeros que subestimaban mi posición, ¿sí? Mi voz no tenía la misma fuerza, no tenía el mismo poder que la voz de ellos, ¿sí? Que además que tenían un lugar de dirección importante, eran hombres. Eso lo veo ahora y creo que eso es parte también de lo que las compañeras hemos discutido al interior del MODER para que también podamos ejercer lugares de dirección de manera y que no tengamos que ejercer la dirección como se cree que se ejerce, imponiéndonos, siendo autoritarias, ¿sí? Porque eso también es cuestionable, es un lugar patriarcal de cómo se ejerce el poder. Entonces, también creo que una reivindicación de las compañeras mujeres que ejercemos direcciones en las organizaciones es poderlo hacer desde el lugar propio, ¿sí? Desde un lugar distinto si queremos y que ello no implique que nuestra voz no tenga la misma potencia, ni la misma fuerza, ni el mismo reconocimiento, sino que es reconocer la diversidad interior, que es lo que somos igual, la sociedad diversa, la humanidad diversa, las organizaciones también tienen que ser. Y también en el tema de la distribución de tareas, ¿no? Creo que eso también ha sido algo que es muy cotidiano, pero que el patriarcado va calando en esas prácticas cotidianas y va escalando a otras un poco más violentas, ¿sí? El solo hecho de quién organiza un espacio, de quién se encarga, por ejemplo, del alimento o de algunas acciones de cuidado, de algunas actividades de cuidado en los espacios de reunión. Sí, creo que desde ahí también ese ha sido, por ejemplo, quien conmemora un 8M, ¿sí? ¿Aún es responsabilidad de las mujeres o es una tarea compartida porque es un proceso de reconocimiento a las luchas históricas y también pues tenemos la posibilidad todas y todos de reconocer a las compañeras que están allí también luchando codo a codo todos los días por construir nuevas sociedades. Creo que eso también ha sido una lucha importante. Eh, claro que hemos visto y hemos sido víctimas de diversas violencias en el seno de las organizaciones, violencias tan sutiles como que un hombre vuelva a decir lo mismo que le dice una mujer, pero tenga más relevancia, hasta lo que decía Judy de, bueno, tener direcciones de que sean hombres y solamente porque ejercen desde una posición patriarcal sus tareas. Eh, bueno, creo que en las organizaciones también las relaciones sexoafectivas y lo que sucedía y todavía sucede, las violencias que pasan en el seno de las organizaciones, de las relaciones sexoafectivas, también han quedado en lo privado y pasaba allí. Y tal vez como que podíamos saber que algo pasaba, pero nadie lo decía. Y creo que eso se ha avanzado en ponerlo sobre la mesa y es algo que también hemos luchado y también han sido violencias que se han presentado y que ha sido importante ponerlas en lo comunitario, ponerlas en espacios amplios porque nos permite precisamente pensarnos en cómo transformarlas y en cómo hacer unos ejercicios que nos permitan avanzar hacia la restauración de las mismas. Bueno, dos cosas. La primera, como matizándolo no solo en violencias basadas en género, sino desde los micromachismos hasta el que son la base de lo que construye finalmente la violencia basada en género, pues todo esto, obviamente cualquier, digamos, grupo social se va a evidenciar. Y en un sector político me parece importante tener dos términos presentes, el mansplaining y el mansinterrupting. Entonces, ¿de qué trata cada uno? El mansplaining, que hay una tendencia, y todo esto es muy inconsciente en el inconsciente social, o sea, es como está en el inconsciente social, entonces se replica, es automático, no es tan evidente ni para un lado ni para el otro, pero cuando ya trabajamos feminismos, cuando ya trabajamos género y estamos en deconstrucción, tanto hombres como mujeres, podemos evidenciar la práctica y poder, digamos, empezar a canalizarla diferente. Entonces el mansplaining tiene que ver con que muchos hombres tienen la tendencia a explicarnos cosas de lo que de hecho podemos ser expertas, ¿sí? No, eso no es así, no, eso no sé qué, es cuando la mujer muchas veces es hasta profesional en ese ámbito, no necesariamente, pero
hay una tendencia a explicar o a repetir, ¿sí? O a direccionar cosas en las que la mujer muchas veces ha trabajado un montón, pero pues digamos No que validar. es no validarlas, ¿sí? Es como, no, pero yo te explico cómo es, ¿no? De alguna manera. Y el anti-interrupting es más, no deja terminar las frases y habla, Ok. ¿sí? Entonces, habla y se toma la palabra. Es súper común. Entonces, es tan automático. Me pasó. No, varias veces. Es tan automático que es invisible para ambas partes. Pero si hay un trabajo conjunto de construcción, para nosotras, que pues de nuevo somos las que más hemos trabajado, que más hablamos como que nos atraviesa y tal, pues lo podemos ver más fácil. Y es también ponernos, creo que un poco de mayor responsabilidad allí, que no debería ser más compartida, a mí, en mi concepto, de frenar, por ejemplo, de poner el límite, como déjame terminar, ¿sí? O pues es más difícil como soy experta en eso, o sea, esa parte es un poco más compleja, ¿sí? Pero sí al menos se puede detectar. Pero también es un trabajo de los varones empezar a detectar cuando terminen este tipo de prácticas. Bueno, eso por un lado, como que esos son micromachismos y todo lo que sean las compañeras que generan una base que llevan a las violencias. Y por el lado de de tu pregunta, sí, de hecho, yo estuve en un espacio animalista hace muchos años, que también es algo político, ¿no? Y claro, al día de hoy, no evidentemente, como había muchas prácticas de una posición de poder, de hombres mayores, que pues tenían una situación privilegiada, que también había un montón de violencias como en términos de relacionamiento sexoafectivo y demás, pero pues absolutamente invisible para mí en ese momento, ¿sí? Y recientemente en la organización, de hecho, pues han habido una serie de situaciones, bueno, más bien una situación que generó una serie de situaciones justamente controversiales a través de una situación de violencia basada en género. Entonces, creo que esto es como que remueve un poco los cimientos y es una alerta para empezar a movernos, o sea, no es solo la violencia ya y esta situación, sino qué pasa en la organización, qué falta por trabajar, qué hacemos, porque, digamos, en una situación de crisis, ¿qué hacemos con esta situación? Y muchos sectores pueden creer que el camino es por acá, otros porque por acá, y que ya pues una serie de controversias también dentro de las organizaciones, porque siento de nuevo que es como que se pasó tan cerca, que hay también de pronto una sensación de responsabilidad colectiva y demás, que siento que puede entrar como a defenderse un poco el proyecto político o sea, empezar a diferenciar desde adentro la situación y siento que es muy delicado porque pues cada cual ha trabajado un montón por el proyecto político y que toque tan cerca pues dice muchas cosas de la organización y eso pues puede generar muchas emociones negativas, pero también creo que se puede construir un montón a través de estas situaciones que también creo que lo hemos trabajado como empezar a unir en lo que estamos de acuerdo y empezar a trabajar en, por ejemplo, protocolos de prevención y de detección de violencias y de lo que viene y de sanción en las violencias basadas en género, equilibrando como las diferentes posturas de cada persona y también viendo, digamos, una cosa que me parece súper distinta de muchas organizaciones y es que la mujer termina yéndose. ¿Sí? Casi siempre pasa. Entonces, en ese sentido, para mí personalmente considero es una alerta muy importante que la mujer no se siente segura en ese espacio y que algo está sucediendo por lo cual no está siendo efectivo lo que se está trabajando y es una invitación súper grande a seguir trabajando y moverse, o sea, que esto más que quede como un resentimiento, unos dolores, tal, que también es que podemos construir a partir de esto para disminuir la probabilidad, no se puede eliminar, porque es algo muy complicado, de que esto vuelva a suceder de esta manera, tener más organizadas como las rutas de violencias, la prevención de violencias, o sea, porque desde la prevención, desde lo educativo, para poder ir a lo macro que es la sanción, ¿sí? Pero ojalá trabajar en todo lo preventivo y creo que pues es desafortunado que suceda y vuelva y suceda, y lo estamos viendo ahorita en la política, vuelve y sucede y va a seguir sucediendo en un mundo patriarcal. Pero, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué construimos? Y sobre todo la alerta de que las mujeres abandonen, creo que es triste porque es volver al ámbito, sí, en el ámbito público siguen ellos y volver a que
muchas veces hay impunidad y demás, pero aunque no la haya, los hombres tienden a conservar su espacio, así hayan violentado, y muchas mujeres tienden a irse por el nivel de violencia. Entonces, creo que esto es un sacudón y personalmente pienso que es también como teniendo en cuenta ese desnivel, tratar de privilegiar la posición de la persona que recibe, la mujer que recibe la violencia. Bueno, chicas, eh, para todas las que están viendo este podcast, ¿cómo ellas pueden ubicar? Caramba, es una violencia, es una alerta. Yo cómo la transito, cómo la gestiono, cómo hago eso dentro de mi organización, porque tal compañero tiene una posición, tiene un cargo, tiene una injerencia, o incluso pueden haber compañeras que ejerzan ese poder y que no nos estemos dando cuenta y que no sepamos, pero que nos sentimos incómodas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ustedes aconsejarían a esas mujeres que nos están viendo, pues, armar, sí, levantar alarmas? Pues es que hay varias, o sea, no es solo en las organizaciones, ¿sí? Obvio, hay un atenuante y es que una cree, primero hay que desmitificar que los compañeros que están en las organizaciones son unos santos, nosotros tampoco, y podemos ser peores si se la consigna, pero hay que desmitificar eso, porque evidentemente los machismos de izquierda han hecho mucho daño, creyendo que los compañeros no ejercen violencias, y sí, lo hacen, ¿sí? Entonces hay que bajarnos de ahí y ser muy críticos en relación a esas prácticas que podemos no ver o que ejercen y que realmente no denunciamos o pasamos por alto. Entonces, por un lado hay que desmitificarlo, porque es una organización política, está en medio de una sociedad patriarcal, entonces pues no estamos aislados y eso pues evidentemente se va a expresar al interior de la organización como un grupo social. Yo diría, por ejemplo, que es clave lo que hemos discutido en relación a los casos que han habido. Me parece a mí clave, por ejemplo, que los compañeros que se organicen al interior ingresen a un espacio de nuevas masculinidades obligatoriamente. Eso se ha hablado, eso se ha conversado, eso es parte de los tránsitos que las organizaciones, o en el caso del MODEF, hemos dicho, oiga, sí, hagámosle, vayamos madurando, que realmente hayan unos espacios al menos de masculinidad donde los compañeros se reúnen y eso haga parte de la estructura en donde ellos pueden entrar y no hay discusión, porque es que es una necesidad y no estamos exentos de ejercer violencias, ni nosotras también de poder ser, de poder también recibir violencias de parte de los compañeros. Un aspecto clave, por ejemplo, es que tengamos la posibilidad de expresarnos, ¿sí? De poder hacer las críticas sin ninguna, o las discusiones, de poder plantear nuestras posiciones sin ninguna represalia o alguna condición de señalamiento, por ejemplo, o de acoso, ¿sí? Sencillamente lo que hemos dicho en la circular 28 que salió hace poco acá en Macatá, que tiene que ver con el no entusiasta, por ejemplo. Si un no es un no, un silencio es no, una duda es no. Sí, y así sean compañeros entradores, porque muchos de nuestros compañeros tienen unas capacidades de discursivas, sociales, que eso también les permite una entrada y una posición al interior de una organización que generalmente está en el ámbito público planteando. Entonces, si se aprovechan de ese lugar, eso es peligroso, eso es una discusión, ¿sí? Entonces, creo que aquí es clave que los compañeros sean sinceros en relación a si tienen pareja, ¿sí? Cuál es el acuerdo que tienen en relación con su pareja, ¿sí? Que eso sea claro, quién es la pareja del compañero, eso no tiene por qué ser a menos de que sea un acuerdo de la pareja, pero eso tiene que ser abierto. Anteriormente las organizaciones pues tenían unos escenarios como menos expuestos, eran más clandestinos y la gente no sabía. Y eso también se prestaba para que muchos compañeros tuvieran parejas al tiempo, ellos
no se dejan por enteradas. Entonces, eso es algo que debe ser clave, o sea, saber el compañero qué hace, con quién, pero no solo en la organización, creo que eso en general nos puede servir en la vida. Ahí podría dejar como eso. Claro, tiene que ver con la responsabilidad afectiva, ¿no? Que también lo Exacto. hablábamos en la circular y era independientemente de la relación vincular que quieras generar, hay que ser claros y claras y que sean acuerdos de cómo nos vamos a vincular. Yo creo que también hay algo importante y es que la responsabilidad tampoco es de las mujeres, ¿sí? La responsabilidad no es de nosotras de identificar entonces una alerta y ponerla en conocimiento, es una responsabilidad de todas y todos como parte de una organización política, eh, pues también poner las alertas frente a estas situaciones que están ocurriendo para no permitir que escalen. Y eso pasa también, pues precisamente por hacer un ejercicio de sensibilizarnos, de reconocer desde la emocionalidad y de pasar por el cuerpo qué significa estar en un proyecto político, qué sociedad queremos construir y en ese sentido de qué manera podemos ser más consecuentes con esto. Que no se trata de que, ay, no, entonces todas las relaciones tienen que ser monogámicas así o de tal forma, no, es de reconocernos y construir en conjunto unas relaciones que nos permitan libertades y nos permitan pues sentirnos cómodos y cómodas. Y en ese sentido también hay que brindar unos espacios de seguridad para el ejercicio político, ¿no? Donde sean libre expresión del pensar de cada uno y cada uno, pero además que sean espacios donde sabemos que no van a haber prácticas como las que mencionaba Paola hace un rato, como el mansplaining o el otro, el maíz internet, ¿cierto? Que en eso también estamos trabajando, son prácticas cotidianas, pero que cuando uno empieza una reunión, una asamblea o demás espacios, es importante traerlas a colación y estar revisando siempre ello. Y lo otro es también la construcción de protocolos. Muchas organizaciones mixtas hemos avanzado en eso. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Y no solamente al frente a lo punitivo, porque digamos que en marco legal hay que también hay que exigirle, ¿cierto? Que hayan unas rutas que se activen de manera adecuada y oportuna, sino también cuando suceden violencias basadas en género hay una afectación colectiva, ¿sí? Lo hablábamos ahorita, claro, hay afectaciones colectivas porque tenemos unos vínculos, tenemos unas afectividades con ciertas personas, nos duele cuando pasan estas situaciones, nos duele que las compañeras salgan o que los compañeros salgan en los espacios, ¿sí? Pero entonces creo que también es importante es cuidar los espacios de desarrollo colectivo y ponerlo ahí, en lo público, en lo comunitario, buscar soluciones en conjunto. Pau, ¿alguna recomendación? Algo que le quieras Como decir a las terapeuta, chicas. además. Pues digamos que creería que es un trabajo de todos, que es de todos y todas y todes, que es finalmente, digamos, la invitación creo que más importante que salió justo de la situación que estoy contando y es el trabajo ha sido históricamente para el trabajo de género de las mujeres para las mujeres y es una lucha constante que además de que recibes todas esas situaciones, tengas el deber de, lo que decía ahorita, por ejemplo, interrumpir, oye, qué pena, o sea, yo tengo que además ponerle el límite, pero si él se está trabajando, él puede evitar poner en una situación incómoda a las mujeres, ¿sí? Pero sigue siendo un trabajo constante de mira esta violencia, mira esta otra, con muchísimas cosas en contra, como eso no es tan grave. La red de victimización, eso no es tan... Sí, en conjunto se trabaja, que parece muy chévere, lo que dice Yu, desde el comienzo los que entran los varones al grupo de masculinidades a trabajar su masculinidad, ¿sí? Pues es una forma, no es solo una invitación que se habrá hecho, creo que años anteriores invitación, sino en realidad hay un trabajo que hacer acá, porque... y es un trabajo muy interesante el de los varones porque además, como hablamos en otro momento, primero no les atraviesa, tanto como a nosotras que casi que, o sea, es que nos lleva a eso, porque la misma vida nos lleva constantemente a enfrentarnos a esas situaciones y la incomodidad nos lleva a trabajarnos, sino además, pues, digamos que llevarlos
ustedes también pueden incurrir en una violencia y ser expulsados, sancionados, funados, a sentir culpa por haber hecho, a ser violadores, abusadores, acosadores y sensibilizarse con esa posibilidad y que puede haber movimiento. Y eso creo que es un reto grande porque es una renuncia a ciertos privilegios. Es renunciar a que yo sé más que tú, por ejemplo, en el mansplaining. Yo sé, tú sabes, yo renunciar a decir, somos pares, claro, el ego masculino que además históricamente en las calles, lo que hablamos del ámbito público en las calles, en la ciencia, en la educación, siempre ha estado el rostro, el cuerpo masculino, en el lenguaje, todos ellos, sí, o sea, todo general. Entonces renunciar un poco a eso y es un trabajo interno bien interesante. Entonces, mi primera recomendación, ir a terapia, hacer estos grupos de masculinidades, empezar a repensarse también el patriarcado, cómo les atraviesa, por ejemplo, el bloqueo emocional que les viene de su sensibilidad, de su vulnerabilidad. El 80% de los suicidios son de varones. Eso es una cosa que hay que hablar, ¿sí? O sea, sí les atraviesa. ¿Que nos atraviesa igual? No, las mujeres efectivamente estamos en una desventaja de poder gigante, ¿sí? Pero también les atraviesa y movilizarse y renunciar, que creo que es bien, la parte más complicada es, yo renuncio conscientemente a esto, a mi privilegio, a lo que es de Ayu. Renuncio a tener 3 mujeres en este espacio, como el trato es que no vamos a decir nada, entonces no me puedo acostar con 3, puedo tener romance con 3, puedo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No. Renuncio a eso y estoy con ella, o estoy con varias, pero todas, bueno, yo qué sé, el acuerdo es, ¿sí? Pero es renunciar a ese poder que hay y me parece que esos hombres son mejores personas, son... entonces creería que el trabajo conjunto con otros varones y el trabajo personal con su terapeuta para ellos y para nosotros, pues digamos que el trabajo con mujeres, el afianzar los lazos con mujeres, el trabajo que hacemos nosotras y que hacen muchísimas organizaciones en tejer, en estar juntas, en la sororidad, en no solo quedarnos en el tema de violencia y demás que es tan denso, sino también hacer tarots, hacer reuniones, hacer, hacer brulladas, hacer viajes, hablar de banalidades también. Pues los vínculos nos fortalecen y nos protegen un montón en los peores momentos y nos enriquecen un montón la vida y pues la terapia personal también para romper esas situaciones que nos pueden llevar más fácil a relaciones violentas. Mira que yo quiero comentar algo, lo que tú decías frente a la renuncia y me parece chévere lo que tú dices porque esa renuncia implica también asumir que pueden ser denunciados, ¿sí? Sin saber que ejercían violencias o sabiendo, pero que evidentemente se exponen en algún momento, ¿sí? Porque eso es algo que interpela a la organización, ¿sí? Efectivamente una organización que presente un caso de violencia pues nos interpela, porque de hecho en lo que ha pasado nos dice, bueno, ¿y yo qué? O sea, el lugar que ocupaba, ¿qué pasó allí? Realmente pone en cuestionamiento pues la manera como hemos puesto las discusiones, si se ha servido, si no, eso cómo impacta la vida, pero cuando se expresa el caso o cuando sale a la luz una situación tan cercana, pues nos pone también en un lugar de pensar, de decir, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Y tomarlo en serio y decir, bueno, miremos esto, hay que tomar una solución. Y también son renuncias que implican que en algún momento la organización también pueda estar expuesta a eso, ¿sí? Y esa renuncia implica para la organización que también podamos asumir que no somos ángeles de nada de eso y que también la organización puede estar expuesta, puede estar denunciada por pasar por alto un caso de violencia. Sí, eso es muy importante, pero eso también implica un grado de madurez en relación a esa discusión, a este tema, ¿sí? Porque también en una organización donde no es tan equilibrado, se han venido dando discusiones en relación a la posición de las mujeres, la lucha contra el patriarcado, pero si no hay una organización consciente que atraviese realmente la vida de los hombres y que eso revierta en la dinámica de la organización, pues entonces va a ser desequilibrada la discusión y se va a seguir presentando las violencias y somos las mujeres las que tenemos que estar enfrentando la situación y son los compañeros los que se van a sentir perdidos y no saben qué hacer.
Sí. Lo que Entonces, pasa es que yo creo que es un llamado también a cómo hemos hecho política históricamente. Y el ejercicio de la política ha sido patriarcal. En ese sentido nos cuesta mucho, por ejemplo, reconocer que se están presentando esas prácticas en las organizaciones y sentarnos y decir, oiga, sí, esto pasó, lo a público y lo palabrar, público, lo público y lo privado. volvemos a lo público y lo privado. Entonces, yo sé que estoy cometiendo una práctica violenta contra la compañera y lo acepto, pero no me exponga. Entonces, claro, eso atraviesa otra serie de O yo discusiones. ya lo asumí, ¿para qué sigue haciéndole vueltas a eso? Si o sea, ya hablamos de eso, ya. O porque tiene que decirse, ¿sí? Ajá. O por ejemplo, Exponerse. O porque me está haciendo exponerse. escarnio público. Ajá. Exacto. Ajá. Pero también va la otra discusión. Bueno, una es esa y otra que no nos podemos quedar solo en lo punitivo de entonces, digamos, está por fuera del espacio y ya. ¿Por qué? Porque también debe haber un ejercicio reflexivo y también una responsabilidad de las organizaciones de decir no es solo que la persona, por ejemplo, se aísle del espacio y se vaya de la organización, porque va a estar ejerciendo esas prácticas patriarcales en otros espacios, en otras organizaciones mixtas. Es también cómo enfrentamos eso que está ahí, sin tener que decir, ay, pobrecito, venga, es que, ay, no, asumirlo con todo lo que implica en lo político, decir, oiga, sí, esto sucedió, ¿qué hacemos? Y también, pues es una discusión muy difícil porque, como lo decía hace un rato, atraviesa los afectos, ¿no? Pero también nos debe atravesar el ejercicio de la sororidad, nos debe atravesar el ejercicio de ir más allá y hacer política de otra forma, desde lo cotidiano, decía yo hace un rato, politizar lo cotidiano y hace parte de eso. Me parece, para lanzar como un poco como una cosa que se me vino a la cabeza frente a cómo se asume la violencia individualmente y en el colectivo, ¿sí? Siento que muchas veces justamente porque interpela tanto, puede haber y hay muchos afectos, puede haber una posición defensiva, ¿sí? Y que en parte me parece normal, pero en otro segmento es como, bueno, o sea, si está sucediendo esto, si sucedió, si no sucedió, o sea, si cerca o me sucedió de hecho así como a mí, o violenté o fui violentada o a una amiga o no me di cuenta o qué pasó, pero el asumirlo individual y como organización, yo creo que cambia mucho el curso de la situación, porque asumir nuestra humanidad, una humanidad en un mundo patriarcal, en un mundo capitalista, y aceptar que podemos incurrir en eso, por más de que hayamos trabajado, no sé qué, para una mujer muy difícil, trabajada, feminista, estuve en esta situación de violencia, o sea, es súper difícil, ¿sí? En un punto, asumirlo, si como organización estamos fallando en esto, o sea, esto nos muestra que sí hay unas cosas por mejorar y por trabajar, y en lo personal, como las personas que cometen la violencia o los hombres que cometen en este caso la violencia, cómo lo asumen, ¿sí? No es para tanto, yo no fui, o los pacto patriarcal cuando salen un montón de personas, entre esas muchos varones, a defender, eso no es para tanto, no debió pasar así, no debieron hacerlo así, además porque las mujeres somos las que trabajamos mucho en general para el trabajo de género, pero además vienen de nuevo muchos varones, pero eso no lo deberías hacer así. Pero deberían haber hecho, pero llevamos 20 mujeres trabajando en este comunicado, 20 mujeres trabajando en este protocolo, 20, un montón de meses, un montón de estrés, un montón de dolor, de trabajo, de lo que sea que haya pasado atrás, y viene un man en un chat, por ejemplo, o en una reunión a decir, oye, no, pero eso no se debe hacer así, ¿sí? Que también es un ejercicio... Me salgo del grupo o a defender al violentador, ¿por qué no asumir que sí, que su hijo, que su hermano, que sí mismo pueden llegar a ser violentadores? Porque puede pasar porque somos humanos y humanas en un mundo con esa estructura social. Entonces, al asumirlo creo que construye, sí, la barrera. O sea, sí, ¿y qué debo hacer? Y me acojo, y no es como la defensa, o la embarramos, o bueno, sí, o sea, cómo asumimos esa situación creo que puede construir, pero si lo tomamos en lo personal como
que es muy difícil, obviamente, pues obviamente con todos los efectos y demás, aceptando la situación, muchas veces hacemos daño sin intención. Otras pueden ser con intención, pero otras no, y eso no quita que podamos disculparnos, reparar, trabajar, eso sí construye, pero la defensa o el lavado de manos o el minimizar o los que defienden también hay que no ese, pero o sea, algo pasa para que hayan tantas defensas o minimización de la situación, pues sí da mucho que decir de la misma circunstancia. A propósito de eso que tú mencionas, Pau, ¿cómo ha sido esa lucha de ustedes, esa lucha que ustedes han venido dando dentro de sus organizaciones? De su organización? Pues precisamente es lo que venimos, creo que sacando en medio de la conversación, es que, pues primero ha sido un proceso de autoconciencia también, ¿sí? Porque no le vamos a asignar esta responsabilidad también, nosotras también como mujeres, también nos hemos posicionado, porque asumirnos feministas al interior de una organización política también posiciona y marca unas discusiones políticas organizativas al interior de los procesos que ayudan a que el colectivo se piense la cosa. Y también a poner unos límites. Bueno, si no, entonces, ¿cómo es la cosa? Estamos hablando de revolución, pero aquí hay unas discusiones de subordinación entre hombres y mujeres. ¿Cómo es? Si es así o se entiende. Y eso ha sido parte también de podernos reconocer como feministas al interior, de identificar las prácticas, las discusiones que, por ejemplo, el hecho de en este momento plantear que realmente hay unas formas patriarcales de ejercer dirección al interior de las organizaciones, esto ha sido parte de una lucha de décadas de muchas feministas. Recuerdo mucho las experiencias que contaba Kate Millett en Estados Unidos, que es una feminista muy reconocida también, que estuvo hace los años 60. Habían muchas discusiones de las mujeres socialistas, comunistas y las feministas, organizadas muchas mujeres comunistas o socialistas de esa época, también militaban en otros procesos feministas porque pareciera que el comunismo y socialismo no tenía nada que ver con el feminismo, porque precisamente había una visión en relación a la lucha de clases que podía resolverlo todo. Pero estas feministas decían, no, hay otras discusiones, hay otras matrices importantes que tienen que ver con el patriarcado que deben analizarse, pero ellas fueron señaladas al interior de sus organizaciones. Creo que eso ha cambiado, eso es en un contexto específico también de los partidos, en algunos escenarios, pero de alguna manera nosotras hoy al interior de las organizaciones seguimos también pugnando por procesos mixtos, ¿sí? Por ejemplo, eso es clave, poner en discusión que abogamos también por un feminismo revolucionario, por ejemplo, que implica una discusión de poner a los compañeros, bueno, llamar también al debate, al orden en relación a las prácticas patriarcales al interior y entonces de decir, bueno, ¿cómo es la discusión, compañero? Al fin estamos o no de tono con el programa y cómo es que eso se pone en acción, porque acá estamos planteando toda una lucha, pero realmente no sentimos que los compañeros estén como en una condición equilibrada, ¿sí? Entonces el llamado se pone y eso es también una discusión dolorosa, porque ahí se mueven los afectos, ¿sí? Es también tremendo que nuestras compañeras vivan experiencias de violencia con compañeros que una también al interior ha crecido, ¿sí? Eso atraviesa, ¿sí? Y pues creo que a muchos nos ha atravesado, pero ha sido también una lucha personal que se pone también en el ámbito colectivo, que también ha implicado sentarnos a reconocer las diferencias porque también tenemos enfoques distintos, pero eso no niega que tengamos también algo en común y desde poder también construir pues un camino, es allanar un camino y creo que ahí vamos. A mí también me parece importante el tema de colonizar los espacios. Creo que también ha sido un avance a nivel organizativo generar espacios o promover espacios del reconocimiento de las emociones, de los sentimientos, de reconocernos vulnerables, ¿cierto?
y de en medio de eso generar otras formas de relacionarnos. Creo que eso ha sido también un avance, porque permite precisamente eh, identificar cuáles son los puntos en común, pero también reconocer en qué debemos avanzar y recuperar muchas prácticas también comunitarias, ¿sí? Porque el apalabrar, el hacer círculos, el encontrarnos de otras maneras, el conversar frente a lo que está sucediendo, no tanto desde lo defensivo, como decía Pau, sino de otras formas, creo que eso sí da pie para que hagamos unos feminismos propios de otras maneras, superando unas discusiones como que lo político está allí y lo personal está allí, sino en realidad también hacer una pedagogía conjuntos para avanzar y construir pues unos escenarios más propicios para que no se presenten violencias al interior de la organización. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Julie, es como cuando hablamos como y viviéndolo también nosotras, como la carga también tan grande que hay de nuevo hacia nosotras, ¿sí? La invitación que hay a los varones de en estas situaciones también qué acciones van a hacer, porque nosotras hacemos el protocolo, nosotras rodeamos la compañera, ¿sí? Nosotras muchas viven el duelo del compañero que creían cercano, pero hizo esto, o sea, ese dolor de vivir esa experiencia y de, pues, si es alguien tan cercano, eso queda en unas heridas. El de también, bueno, ustedes qué van a hacer, ustedes cómo se van a organizar, nosotras un desnivel de discursos y de profundidad en los discursos que está absurda, o sea, puede haber demasiado desnivel justamente porque las mujeres se han organizado, han trabajado, y los varones mucho menos o no lo han hecho. Entonces, en todo eso, además nos pone mayores responsabilidades a nosotros. O sea, además de que estamos trabajando, son mayores responsabilidades porque como podemos ver más cosas ahora, y es como una invitación a, no, nos sigue recayendo gran parte de esto y me parece injusto, o sea, el trabajo es conjunto porque es muy complejo además estar pendiente de que no te violen, estar pendiente de que no te violenten, estar pendiente de que no te las planeen, poner el límite, decir que no sé qué, llevarlos a la reflexión a ellos, acompañar a una compañera que estuvo en violencias, denunciar a X Pepito, de hecho también entre nosotras mismas entrar en discusiones y en un enfrentamiento de afectos entre nosotras porque hay muchos pensamientos diferentes de cómo hacer eso, o sea, toda esa cantidad de trabajo la seguimos haciendo nosotras. Y es como, no, o sea, si bien hay unos desafíos bien interesantes para los varones de renunciar a ciertas cosas, pues digamos que es una posición coherente con el proyecto político que se está trabajando, que sea coherente con eso, la coherencia es súper difícil, pero lo mínimo es trabajarse al máximo que se pueda, no cuando llega la violencia, entonces yo opino y ya, y no sé, me salgo del chat o apoyo al chico, no digo nada, es como, no, a todos nos atraviesa y si es un trabajo constante y fuerte y consciente que se debe hacer frente al tema de género, somos la mitad de la población, más, y va a seguir pasando, pero pues la invitación también, también otra cosa y es que en las reuniones de varones se pueda construir cosas alrededor de los afectos. Me acordé por las florecitas y por las reuniones que nosotras hacemos alrededor, sí, de lo teórico, pero entre nosotras también hay unos enlaces bien tiernos y me acordé de Coral que habló la vez pasada cuando vino de que la ternura es profundamente política, ¿sí? Y es como a los varones se les ha bloqueado y se les ha amputado tanto el tema de lo tierno, de lo amoroso, del dolor, justamente en las posiciones que se ponen porque lo femenino está socialmente abajo y lo femenino está asociado con eso, entonces te baja el nivel, ¿sí? Y esas renuncias también te liberan de un montón de cargas y de dolores que atraviesan tu vida, o sea, también ver el beneficio, que muchas veces muchos lo ven por beneficio propio porque finalmente no hay empatía con el otro, con la otra, pero sí hay un montón de beneficios y de ganancias también en eso, entonces invitación también como a que en esos espacios no solo de construcción, sino de un montón de efectos y de ternura que pueda haber entre los mismos varones que se apoyen. Mucha red de apoyo a los varones son otras mujeres. Otra vez, ¿sí? Son las amigas, sí. Porque entre ellos es difícil hablar de afectos. Entonces, la cercanía física, la cercanía de palabra, eso también es un trabajo bien interesante que creo que los varones pueden hacer. Y es que es claro, o sea,
para muchos esto será superficial, si no lo entienden hasta allá a profundidad, porque realmente es lo que define la sociedad patriarcal de control, de dominación, de subordinaciones, es verse en el otro, si es la otredad. Entonces, si no hay una condición para abrir, para cambiar de nota, mejor dicho, ubicarnos en otra no es solo la racionalidad mental, sino es una conexión también emocional en relación a construir otro tipo de vínculos que implican también, por ejemplo, que los compañeros saquen el tiempo, eso implica tiempos, vernos hoy, todo el día, un día de lluvia, desplazamiento. Esto evidencia también un grado de compromiso. Eso no se hace por algo que uno no esté interesado, ¿sí? Pero se construye. Entonces, son los vínculos y las formas en que los compañeros también pueden generar otra forma de relacionarse en la organización. No es a través del discurso político solamente, de la diserción racional en torno a la disertación de una discusión o política, ¿no? Cómo se percibe y se siente eso, cómo se vivencia, cómo genera el vínculo, el abrazo, el tinto, el café, el asado, entre ellos. Y pues en los espacios mixtos normalmente, pues también porque muchas, pues digamos que se motiva, pero también es a través de cómo los compañeros rompen también esas lógicas y lo pueden también ejercer. No tienen que leer el tarot si no quieren, pero sí el hecho de poderse encontrar y hablar de cómo se sienten, cómo están, ¿sí? Cómo se sienten realmente. Con sus hijos, en su trabajo. Es solo abrir el corazón y solamente abrir y sentir que realmente eso los atraviesa y van. Eso es un trabajo. Eso no se hace solo mencionando, eso implica un proceso, porque también creo que nosotras cuando nos organizamos pasamos por un proceso también muy racional de la política, no, eso hay que irlo deconstruyendo y lo hemos venido haciendo también. Yo no sé qué también, pero siento que sí, porque pues estamos paradas en otro lugar y ya no duelen tanto otras cosas. Entonces eso es un buen diagnóstico. Entonces también es como la forma en que los compañeros tienen toda esa oportunidad también ahí puesta. Creo que ahí va. Pues, de verdad, muchas gracias. Escuchar las mujeres tan valiosas que tenemos en el camino y estoy convencida que siempre estamos puestos en un lugar por algo y realmente hoy aprendí un montón. Y creo que muchos de los que van a escucharnos y van a vernos van a aprender un montón. Para cerrar, yo quiero que les regalen 3 palabras a esas personitas que nos están viendo y que nos están escuchando. 3 palabras o 3 frases o algo redondeado acerca de qué piensan ustedes, qué les quieren regalar, qué les quieren obsequiar en este momento. A las organizaciones, a las mujeres, Nada, lo a común. ustedes. Sí. Lo común para mí es una apuesta, o sea, realmente también es un signo, mi signo solar, cual tiene que ver, pero en serio hay que sentir eso, o sea, nos salva lo común, lo colectivo, somos interdependientes, o sea, con los seres no humanos, con los humanos, hay que tratarnos bonito, ¿sí? Esa jerarquización de superioridad en relación al conocimiento, al sentimiento, a nuestro lugar, a la corporalidad, eso nos está matando, ¿sí? Y eso es el patriarcado, es funcional, entonces, nada, pensémonos, acá no estamos diciendo verdades, realmente son reflexiones, pero el futuro está por construirse. Sí, yo creo que es importante también romper todas las corazas que el patriarcado nos ha generado frente a lo afectivo y a lo emocional, ¿no? Un poco lo que hemos venido hablando de reconocer lo que sentimos, los dolores que tenemos, cómo nos ha atravesado el patriarcado y en torno a eso trabajar colectivamente frente a ese otro proyecto político, a ese proyecto de vida que queremos. Yo creo que eso es súper importante y es como, sí, politizar lo cotidiano de lo que hemos hablado. ¿Desde qué? Desde el afecto, la caricia, bueno, puede sonar muy romántico, pero creo
que es una apuesta diferente de hacer política también. Pues creería, y unido a lo que dicen las compañeras, creo que lo que construye, o sea, creo que hay un trabajo de soltar, de renunciar para poder avanzar, ¿sí? Esas renuncias, si bien son difíciles, son es lo que nos permite poder siempre mejorar, siempre estar en un trabajo de mejorar, de sanar, de soltar, de recibir. Entonces, esa es la parte difícil, pero el siguiente paso es recibir. Es recibir, es construir y el enlace del amor, de la ternura, de resistir en un mundo complejo, ¿sí? Con una cantidad de cosas dramáticas, pues solo lo hace el amor propio, la autocrítica. Y creo que esa sería la empatía, la palabra que dejaría. Gracias. Gracias a ti, Angélica. Gracias por este espacio y gracias a ustedes por seguirnos viendo. Y Gracias. gracias a esta nueva presentación. Gracias. Gracias.